dígale a la persona que está a su lado, Dios es bueno. Y de verdad es bueno, ¿eh? Quiero agradecer a los doctores, a la doctora, la invitación. Estoy infinitamente agradecido por estar aquí. Yo nací aquí en Amistad, en la casa de los doctores, en el año de 1987. Hace, 30 y titipuchal de años, ¿no? Pardillo todavía no se casaba, era muy chavito, todavía no tenía hijos, ¿va? Ninguno de los hijos de la doctora se habían casado. Y pues yo llegué ahí siendo ateo. Digan conmigo, él era ateo gracias a Dios. Uno no sabe los caminos que el Señor tiene, ¿no? Y déjeme comentarle algo así muy rápido, aprovechando este día. Gracias a que en la escuela me habían formado siendo un ateo científico, porque así lo declaraba mi maestro de filosofía, y a un grupito nos agarró exclusivamente para, pues, enseñarnos, podríamos decir, adoctrinarnos. Y como yo venía de una familia disfuncional en el sentido religioso, mi padre era escéptico no de palabras, sino realmente en serio. Él era masón, grado 33, y entonces en mi casa, durante el tiempo que yo duré viviendo ahí, nunca se mencionó a Dios. Sabíamos que mi mamá iba a la iglesia, de la cual pues parecía rata de librería, no de iglesia, y mi papá no le permitía que ella nos hablara absolutamente nada de Dios. Él siempre le decía a mi mamá que en algún día nosotros íbamos solitos a determinar la fe que consideramos que era la mejor para nosotros. Entonces, sin ninguna guía, pues cada quien camina como se le pega la gana, ¿no? Entonces, mis tíos, todos ellos vienen de una trascendencia de la misma que mi papá. Entonces, nuestra influencia nunca fue acercarnos a una iglesia. Yo soy de Gómez Palacio, Durango, y hice mi primera comunión, aunque usted no lo crea, porque era un asunto, pues, de social en aquellos años. Había que ir. Pregúnteme qué aprendí. No me acuerdo más que los pellizcos que la monja me daba, porque si no aprendía nos pellizcaba. Entonces a mí me pellizcaba todos los días, o cada vez que íbamos al asunto ese de la formación que dan. Entonces algunas personas me preguntan, oye, ¿tú sabes algo de la Iglesia Católica? Le digo, yo no sé absolutamente nada. Ya empezó a tronar esto, no se preocupe. Vamos a decirle, dile a la persona que está a tu lado, es la unción, no te preocupes. La unción de no sé qué, pero es la unción de allá del equipo. Y entonces, déjenme le explico. Cuando yo por primera vez pisé la casa de los doctores, híjole, para mí hubo una crisis impresionante en mi mente. ¿Por qué? Porque mi formación era, Dios no existe, y en aquellos años todo era fe. Recuerdo, siempre nos hablaban de fe y de fe y de fe. ¿Y de qué cree que le voy a compartir esta mañana? Es mi tema favorito hasta el día de hoy. Pero déjenme le explico. Entonces yo llego y la verdad es que fue tan complicado. Llegué porque, pues, la que actualmente es mi esposa, Leti, no pudo venir conmigo, pero está mi hijo Abraham. Ponte de pie, hijo, nada más para que te conozca. Él es el más chiquito. No, él tiene todos los problemas intelectuales que yo tuve en algún tiempo con respecto a lo mismo que le estoy hablando. Y aunque él sigue al Señor, tiene muchas crisis existenciales, yo lo entiendo. Si alguien lo entiende, pues es su papá, ¿no? Y bueno, entonces, le regalo este. Gracias.
Bueno. Sí, 4, 3, 2, 1. ¿Sí me escuchan? Y entonces, bueno, pues yo voy siguiendo a Leti. Leti, yo la conocí. Usted no me va a creer, pero cuando yo conocí a Leti, yo tenía como 6 días de parranda. El alcohol salía por los poros y cuando yo la conocí en una reunión, su prima se estaba graduando ese día y fuimos a su casa. Y entonces yo llegué ahí, no quiero hacerle el cuento muy largo, y entonces pues imagínese a alguien que tiene 6 días tomando seguidos. Entonces pues en el momento que yo me acerqué fue así como que, no, o sea, huele feo este tipo. Y entonces yo dije, pues con esa muchacha me voy a casar. Sin saber absolutamente nada. Con esa muchacha me casé, tengo 34 años, voy a cumplir 35 años el mes de mayo casado con ella. Gracias a Dios. Solamente ha habido una mujer que me ha soportado y esa es Leti, ¿no? Porque ella es una buena cristiana, yo creo, ¿no? Bueno, entonces yo llego y trato de acercarme, no me permite acercarme, pero pues tiene 7 hermanos, 8 hermanos. Y entonces todos me dieron el teléfono de Leti y yo al día siguiente le hablé y fui a verla. Desde luego yo le invitaba al cine o a una disco o bueno a salir. Y ella me decía, no, porque todos los jueves y viernes tenemos reunión en la casa de los Galeazzi y los domingos nos veníamos a la casa de los doctores hasta acá, a la casa donde ellos están, ¿no? Ahí en Dakota. Y entonces fue impresionante. Yo creo que por aquí algo está funcionando mal, espérenme tantito, espero. Es que cosas y yo no nos damos mucho. Pero bueno, llego entonces a la casa y pues hay una reunión, recuerdo muy bien, estaba dirigiendo en ese día Jorge Lozano, creo, y estaba con una guitarrita ahí, pues me pareció algo muy extraño, así como que, caray, ¿en lugar de este? Ok, gracias. Bueno, entonces me pareció algo muy extraño, gente acá que levantaba sus manos y aplaudía y yo decía, estos les falta no han conectado bien en su cerebro, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, algo no les funciona, ¿no? Yo había estudiado meditaciones trascendental y había pasado por tantas tonterías y locuras para controlar mi alcoholismo, esa era la verdad. Y entonces salimos de ahí. Déjeme decirle que aunque la gente pueda ser atea, uno reconoce cuando llega a un lugar y hay algo diferente. Había algo diferente en esa casa. Se volvió algo padre, pero mi mente me decía, no, o sea, eso no existe, estás tonto, no puede ser posible. Mira, todo el mundo dice que Dios está aquí, ¿y dónde está Dios? Yo decía, yo tengo que reclamarle algunas cosas, ¿no? Esa la tontería. El día que se presente, le voy a reclamar algo. Y bueno, pues salimos de esa reunión. Yo me fui muy callado pensando y Leti me decía, ¿qué tienes? ¿No te gustó? No le dije absolutamente nada. No regresé a su casa a verla durante un mes, yo creo. Pues ya tenía una crisis impresionante en mi vida. Y entonces yo recuerdo muy bien que ese día me hicieron recibir a Jesucristo. Leti me pellizcó, yo me paré y tuve que confesarlo. O sea, de verdad, ella pellizca. Pregúntenle a mi hijo si pellizca o no pellizca bien. Entonces, bueno, pues yo me salí y algo sucedía en mi cabeza que me decía, sí existe. Y yo decía, no existe. Bueno, estaba en la mente, ¿no? Llegué a mi casa, me acosté. Algo que yo estaba pasando eran unos tiempos de insomnio muy largos. No, para que usted se imagine, el primer día que le prediqué a alguien, yo le dije, Dios sí existe porque dormí anoche. Imagínate que alguien le dice, Dios existe porque durmió. ¿Usted durmió anoche? ¿Sí? Entonces no sabe de lo que le estoy platicando hasta ahorita. Pero bueno, no se preocupe. Entonces yo llego ahí a mi casa, ¿no? Me acuesto, como yo padecí insomnios. Estaba
tan preocupado durante todos esos días y me venía a la mente y decía, ¿y si Dios existe? Pero recordaba que este profesor destruía la Biblia porque aparentemente hay contradicciones y no las enseñaba y todo el rollo, pero en mi mente me decía, ¿y si Dios existe? Esa noche, una noche, yo le dije, Dios, si existes, preséntate enfrente de mí. Digo, cualquier persona con razón diría, pues estás tonto. Diga conmigo, Dios está aquí. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está y se está paseando entre nosotros. Eso dice la Escritura. Usted piense lo que diga, diga lo que diga, la gente, Dios está aquí, ¿no? Y tiene un propósito, lo cual le voy a enseñar un poquito más adelante. Pues total, llego y de repente tenía, todo ese mes dejé de fumar marihuana, dejé de alcoholizarme, entonces yo estaba acuerdo y de repente ahí por la madrugada se presenta Jesús en mis pies, ahí enfrente se presenta y me dice, porque mi gran confusión era que yo no aceptaba la resurrección de Jesús, puesto que mi mente y los conocimientos que tenía acerca del estado de catalepsia no me lo permitían. O sea, 72 horas, alguien que entra en estado de catalepsia puede estar viviendo, latiéndole una vez cada 3 minutos sangre al corazón y al cerebro, y así se mantiene. Y entonces yo le decía, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estás aquí? No me decía nada. Nada más me dijo, lee el Salmo 22. Fue a lo mejor una visión, fue un sueño, no le puedo explicar lo que fue. Y entonces me paré y empecé a ver el Salmo 22, que le recomiendo que cuando llegue usted a su casa lo lea detenidamente, porque ese salmo habla acerca del padecimiento y de la muerte de Jesús y de la resurrección. Y se lo va a describir todo el sufrimiento, toda la situación como Jesús pasó. Entonces, al leer ese salmo, para que alguien pueda entrar en un estado de catalepsia, tiene que estar físicamente y mentalmente impecable. Tiene que estar con el sistema inmunológico al tope. Y entonces ahí te describe cómo su espalda fue destrozada, cómo todo eso. Y entonces ahí al leer este salmo, él no me explicó nada, solamente me dijo, lee el Salmo 22. Al leer este salmo y al ver que el estado de Jesús cuando llegó a la cruz era totalmente deplorable y había perdido tal cantidad de sangre, él no estaba ni emocional ni físicamente bien. Entonces no podía entrar en ese estado. Y entonces lo único que dije fue una palabra muy trillada que hay por todos lados. Dije, ahí todo el mundo decía aleluya, me acuerdo muy bien, era la palabra clave, aleluya, hermano, aleluya. Bueno, nunca nos dijimos hermanos, gracias a Dios, pero bueno, aleluya, ¿no? O sea, y entonces yo dije, aleluya, sí resucitó. ¿Me explico? Sí resucitó. Entonces la Biblia se volvió realmente algo real para mí, algo verdadero, algo que toma un significado impresionante. Y entonces ahí es donde me dedico precisamente a estudiar la Biblia. Por estos 34 años yo le he leído y le he contado 47 veces. No nada más la he leído, sino la he estudiado. Digan conmigo, la Biblia no nada más se lee, se estudia. Okay. Cuando yo fui a un grupo, me enseñaron que disciplinadamente tengo que leer la Biblia. Al principio yo leía 5 capítulos diarios como perico. Y yo decía, ya cumplí. No, espérame, métase a estudiar la Biblia y entonces nadie le va a confundir y nadie le va a engañar. ¿Me explico? El asunto, todo lo que sucede alrededor, gran parte no tiene una razón lógica en la Biblia. Y yo le voy a enseñar esta mañana, primero, que la fe, Dios nos la dio o nos dotó a todos de una medida de fe desde que nacimos.
Dígale a la persona que está a su lado: tú tienes fe, naciste con fe. Y déjame le explico por qué Dios nos puso líderes, directores, ¿verdad? Para que aprendamos de ellos algo fundamental. Y quiero llevarle al libro de Hebreos capítulo 13 versículo 7. Lo que voy a compartirle esta la mañana a lo mejor le va a parecer una locura, pero le voy a descifrar los motivos de los por qué suceden los milagros alrededor de cosas que no son lógicas. ¿Me explico? Bueno, trataré de explicarme. Ok, dice el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 7: acuérdense de sus pastores, que ellos les hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, y imiten su fe. Diga conmigo: tenemos que imitar la fe de nuestros pastores o nuestros líderes. Di conmigo de nuevo: tenemos que imitar la fe de nuestros pastores. ¿Por qué? Todos tenemos fe. Cada gente que está naciendo en estos momentos nació con un ingrediente que se llama fe. Tú lo puedes ver en Romanos capítulo 12 versículo 3. Ahorita no voy a ir allá, pero dice que Dios nos repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. Todos tenemos fe, nada más que todos tenemos una medida, nacimos con una medida. Y muchas de las personas no se han dado cuenta, pero su fe muchas de las veces la llevan a cosas totalmente equivocadas. Okay. Dios me mandó a imitar la fe de mis pastores. Gracias a Dios, durante los 35 años que tengo de ser cristiano, no he cambiado. Si algo puedo decir es tener fidelidad a ellos. Aunque estoy en Cuautitlán Izcalli, es la iglesia de ellos. Y usted puede decir la iglesia de Cristo, sí, pero los puso ellos al frente. Así de sencillos. Una vez me acerqué y le dije: lo menos que quiero darles es lata, pero pues es su iglesia. Ustedes saben que me van a dar cuentas a Dios tarde o temprano, ¿no? Que estoy pastoreando ahí. Nosotros tenemos iglesia en Cuautitlán de Romero Rubio, nosotros tenemos iglesia en La Piedad, y estoy hablando de la zona alrededor. Nosotros tenemos iglesia en Lago de Guadalupe, nosotros tenemos iglesia hijo, era para checar la hora, pero aquí la tengo. Okay. Y entonces le explico. Hemos aprendido la forma. Si alguien me preguntara, y me han preguntado: ¿tú qué piensas de los doctores? Que son intachables. Yo nunca he escuchado que el doctor se vaya por ahí a algún lado. No, o sea, es algo que está en mi simiente, es algo que no entra, que no es cuerdo en mi cabeza. Que alguien que de repente comienza con locuras, digo, pues mis pastores no fueron así, ¿va? Aunque no duré mucho tiempo en la casa de los doctores, porque empezamos a levantar una iglesia en Jardines de San Mateo, en la zona norte. Después de ahí nos fuimos más al norte hasta Cuautitlán Izcalli, donde estamos actualmente. Pero ellos en nosotros, fíjense bien, ellos en nosotros engendraron una fe correcta. Por eso dice que debemos de imitar su fe. O sea, en nosotros no hay algo raro, ni loco, ni fuera de la cordura. Ahora, perfectos no somos nadie, ¿va? Para eso tenemos al autor y consumador de la fe. Y la Biblia dice que vayamos a la estatura de la imagen del hombre perfecto, que es Jesús. Okay. Pero bueno, la Biblia dice esto. Ahora le voy a explicar algo así muy rápido. Dios nos dio a todos una medida de fe. Nosotros vivimos en una zona donde es un caos. Ya nada más llega el mes de diciembre y sufrimos porque vivimos en Cuautitlán Izcalli y todas las peregrinaciones que vienen del norte hacia la Villa de Guadalupe por ahí pasan y hacen un caos. Izcalli se vuelve un terrible caos el 12 de diciembre.
Y al principio nos llamaba mucho la atención y salíamos a ver cuánta gente caminaba. Yo decía, caray, que yo que soy algo cómodo, yo diría, yo me iría en mi carro, ¿no? Y no saben cuántas gracias le daba a Dios por no ser católico, ya no los veía caminar y caminar. Pero dentro de ellos oíamos que sucedían milagros. Y yo tengo una serie de amigos pastores que son del ala tradicional, son evangélicos. Y una vez yo le platiqué, oye, yo vi esto. Y me decía, no te preocupes, es el diablo. Digan conmigo, qué respuesta, ¿no? Hay un milagro y le echan la culpa al diablo, ¿no? Otros le echan la culpa a la Virgen María y a todos ellos, sin darnos cuenta que la fe de la gente hace o produce los milagros de Dios en nosotros. La fe, el problema es que está mal encauzada, por eso dice que imitemos su fe o la fe de ellos. La fe de la gente está mal. No sé si te has dado cuenta de repente que estás enfermo y ya te dice, ve con tal doctor, es muy bueno, es la eminencia más grande del mundo. Y tú de repente llegas a ese mismo doctor y las mismas medicinas no te funcionaron. ¿Te ha pasado? Okay. Esa persona tenía fe en ese doctor, no tú. Hay quienes tienen fe en una piedra, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes fe en una imagen. El problema es que la Biblia dice que cuando Jesús regrese a la tierra, vendrá a buscar la fe. ¿Cuál fe? La fe que imitamos de nuestros pastores. La fe correcta, digan conmigo, la fe correcta, porque es una fe basada en la palabra. Okay. Así ahí tengo. ¿Sí funciona ese reloj, ¿verdad? Bueno. Y entonces quiero explicarle, muchas de las veces nosotros argumentamos cosas en una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, nuestra fe hace que las cosas se produzcan. Ahora, la Biblia me habla de diferentes tipos de fe, ¿ok? La fe natural, digan conmigo, la fe natural, de la cual le voy a hablar yo. No estoy hablando de la fe de Primera de Corintios capítulo 12, que es acerca de un don que el Espíritu Santo le da a la gente. Yo a eso le llamo una fe sobrenatural, ¿no? Y siempre he orado a Dios tener esa fe, ¿no? Que el Espíritu Santo derrame esa fe en mi vida, porque la Biblia dice que cada quien ore por los dones que le parece que son mejores, ahí en Primera de Corintios, ¿no? Pero también tenemos la fe del ministerio, que son 5 en Efesios capítulo 4 versículo 11, me habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos imitar su fe, ¿ok? Que eso es diferente. ¿Por qué? Pero todos tenemos una fe que Dios ha implantado en nuestra vida, que le llamamos una fe que es totalmente natural, ¿ok? Natural, y que tenemos que hacer crecer. Dios, dice la Biblia, que Dios nos dio una medida de fe más pequeña que el grano de una mostaza. Digan conmigo, es pequeñita, pero está dentro de ti. Y todas las cosas que se van a producir dependiendo tu fe. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, así lo dice. Ahora, quiero que te pares un poquito, quiero ir a un ejemplo, y tengo un titipuchal, pero quiero ir a un ejemplo que me parece increíble. El ejemplo al cual yo no le encontraba una cordura, una lógica, como la fe, porque la fe no tiene lógica, ¿no? Quiero llevarte al Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 12, por favor. Plataforma, digan conmigo, plataforma o primicia. Yo tengo fe. Repítelo, yo tengo fe. Yo puedo adquirir cualquier cosa en el nombre de Jesús. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo creyendo, todo lo que pidan les será hecho.
Así dice la Escritura, ¿sí o no? Dos con fe producen cosas. Fíjate, todo lo que pidas no está condicionado, ¿ok? Pero te voy a llevar este ejemplo. Dice en Marcos capítulo 11, versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando acerca de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto o nadie coma de este fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Los discípulos eran aquellos que estaban aprendiendo. ¿Okay? ¿De quién aprendían? Del maestro, de Jesús. Ahora, todas las cosas que Jesús hacía y hace a través de la Biblia es para que aprendamos. Si algo no hemos logrado en la vida, la culpa no la tiene Dios, la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe está haciendo menos que un grano de mostaza. Recuerdo una vez estaba compartiendo acerca del grano de mostaza y yo le dije a los chavos que si alguien me traía un grano de mostaza yo lo invitaba a comer. Como decirte ahora, si traes un grano de mostaza, tráelo aquí para enseñárselos y te invito a comer. Normalmente no lo tenemos, ¿no? Pero es muy pequeño, es dentro de los granos es lo más pequeño que existe. ¿Okay? Y entonces fíjate bien, viene Jesús, ¿verdad? Y entonces tiene hambre, dice la Escritura, tiene hambre. Y de lejos es como ver el árbol que está aquí enfrente de mí y dice, vamos, voy a comer unos higos. Era ilógico. ¿Por qué era ilógico? Porque no era tiempo de higos. Díganme conmigo, no era tiempo de higos. Era algo no cuerdo aparentemente. Yo creo que los discípulos que estaban en el campo dijeron, estaban pensando, Señor, pues si no tiene higos, ¿a qué vamos? Jesús dice, vamos. Llega a la higuera, no encuentra higos y entonces les dice, jamás vuelvan a hacer algo de ti. ¡Fum! Se van. Jesús sigue con hambre, ¿no? A lo mejor yo soy un poquito como él, cada vez que tengo hambre siempre me enojo, me irrito, ¿no? Pero en el versículo 20 dice que regresaron o pasaron por la mañana, regresaron al mismo lugar. Vieron, y entonces lo primero que vieron es que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, ten fe en Dios. ¿Cuál era la clave? ¿Qué era la enseñanza que Jesús le estaba dando a sus discípulos? Ten fe en Dios. Di conmigo, ten fe en Dios. Voltéate a la persona que está a tu lado y dile, ten fe en Dios. Esa es la fe correcta. ¿Ok? Deja de tener fe en el doctor, deja de tener fe en la piedra, deja de tener fe en la imagen, deja de tener fe en todas esas cosas de las cuales la Biblia no nos dice que debamos de inclinarnos a ellas o voltearnos hacia ellas. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos ha dado una medida de fe y lo que Dios quiere es que aprendamos y la pongamos por práctica. Y entonces cuando alguien tiene fe, dice la Biblia que no hay nada imposible para él. ¡Wow! Estás pobre porque quieres. Voy a decir otra palabra, estás amolado porque quieres. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da la capacidad a través de nuestra fe puesta en Dios de crear las cosas. Fíjate bien, de crear, somos co-creadores con Dios. ¡Wow! O sea, fíjate lo que Dios hizo. Nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Dios es el creador ilimitado. A nosotros nos dio de esa fe inmensa que tiene, nos dio un granito de fe para poder hacerla crecer y obtener todas las cosas. Pero regreso a la historia, ¿no? Y entonces dice, realmente respondió Jesús, les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar,
y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, creed que lo recibirán y vendrá. Fíjate bien, y vendrá. Las cosas que no existen vienen a través de las cosas que declaramos en fe, puestos en Dios. ¿Me explico? ¿En quién estamos puestos? En Dios. En Dios. Si tú puedes entender esto, la magnitud de la lectura bíblica se va a volver inmensa. Va a llegar un momento que va a decir, ¿cuál problema? Yo no sé por qué la gente se muere del estrés. De verdad, venimos a Cristo y automáticamente todas las cosas empiezan a ser controladas por Dios. Si estás en Cristo. Fíjate bien, veniste a Cristo, le entregaste tu vida, le confesaste públicamente, ¿verdad? Empezaste a caminar en Él y entonces automáticamente Dios dice, ahora yo soy tu jefe, yo soy tu dueño. Voy a empezar a controlar tus cosas, todas las cosas. Por eso la Biblia dice que a los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Digan conmigo, los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, hasta las malas. Las malas tienen un propósito. Como aquí no me funciona, ya me voy a cambiar de iglesia. Pues no sabes, nunca has leído la Biblia o no tienes idea de lo que estás diciendo. Porque hay cosas malas que tienen un propósito. Todas las cosas Dios las va a utilizar para hacer crecer tu fe. Me explico, si hoy no tienes para comer, Dios tiene un propósito el día de hoy y es enseñarte, cuando menos ayunar. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Velo desde ese sentido. Yo escuché ahorita que estaban orando porque nosotros jamás pediremos prestado y sin embargo siempre prestaremos. Eso dice la Escritura. Dios no nos ha puesto por cola, sino por cabeza, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Ahora entendamos cuál es el medio de poder adquirir todas las cosas en Dios. Dios tiene un propósito, enseñarnos, y su enseñanza siempre va a ser a llevarte a crecer en fe. Si no, no tiene chiste. Ahora te voy a decir algo, tu desierto va a ser del tamaño de lo que tú crees. Todos pasamos por desiertos, todos pasamos por problemas, ¿sí o no? ¿Hay alguien que de los que están aquí que jamás haya pasado por un problema? A ver, levante su mano. Mañana pondremos el primer nichito allá, que sería San sin problemas, ¿no? O sea, observa, estos cuates llegan, ¿no? Y entonces Jesús está con ellos y les dice, vengan conmigo. Quiero que me acompañen. Les voy a obsequiar algunos higos de los que yo me voy a comer de esa higuera, ¿no? Y uno están viéndose uno al otro y dice Pedro a Juan, oye Juan, algo le pasó al Señor, ¿no? Como que se le desajustó un tornillo, pues si no es tiempo. Los lleva. Ellos dicen, ya ves, teníamos la razón, no había higos. Jesús le dice a la higuera, jamás vuelvas a nacer de ti higos. Se van, nada pasó. Como cuando tú le pides a Dios y tienes fe, parece que nada pasa, pero sí pasa. ¿Ok? Sí pasa. A veces hay que mantenerse en esa postura, pero bueno, fíjate, Jesús hace una declaración. Aunque mucha gente dice que nosotros no debemos declarar, nosotros debemos declarar las cosas. ¿Por qué debemos declarar las cosas cuando estamos en Dios? Porque sabemos quién está atrás de todas esas cosas. Precisamente, es más, he aprendido de la Escritura. Cuando alguien habla acerca del Padre Nuestro en el libro de Mateo, en el capítulo 6, hay una palabra que me llama la atención, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nos está enseñando que todas las cosas de las cuales los cristianos debemos hacer están basadas en el cielo. Digan conmigo, están basadas en el cielo. Pensamos como se piensa, bueno, debemos de pensar como se piensa en el cielo.
Y entonces, la parte más increíble de todo comienza en el Génesis, en el capítulo 1, ¿no? De ese puro capítulo 1, he leído como 22 libros. Y el que más a mi mente le cuadró fue el de Washmani, ¿no? Que habla acerca de la creación y de los motivos de la creación. Ahora es un libro muy viejo, no lo vas a encontrar en ninguna librería, ¿va? Pero existe ahí. Y este libro determina del primer capítulo del por qué las cosas estaban desordenadas. Bueno, a mí no me preocupa si hubo una guerra, si Dios lanzó a Satanás, aunque sí lo dice en el libro de Isaías, si Él desordenó todo. Me interesa el siguiente versículo, cuando Dios se para y le empieza a dar forma a las cosas y de repente se encuentra que no hay luz. La fe es como decir, ¿por qué hay luz ahorita? Porque alguien accionó el switch, ¿no? Fue y le puso al botoncito y se prendió. Se necesita mucha fe pero como estamos tan acostumbrados a ello, pues ya sabemos que va a prender, si no está fundido el foco, desde luego, ¿no? Y entonces Dios se para y digan conmigo, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, las palabras, cuando van respaldadas de fe, tienen un efecto y las cosas se hacen. Fíjate bien, la palabra que tú declaras, cuando está respaldada en fe, las cosas producen algo. Si eres alguien que es positivo, vas a producir cosas positivas. Si eres alguien que es negativo, vas a producir cosas que son negativas. Los científicos han demostrado que nuestro cuerpo reacciona a nuestras palabras. Me va a dar, te digo. Sí. Yo he estado tratando de observar por qué las mujeres de hace 30, 40 años atrás tenían hasta 15 hijos y las de ahora con uno y no quieren más. Digan conmigo, actitud. El cuerpo es el mismo, la matriz es la misma, la actitud es diferente. Y esa es la actitud de la cual nosotros debemos de tener cuando estamos en Cristo. No me preocupo, si las cosas no funcionan, ahí está el jefe. Digan conmigo, ahí está el jefe. Va a hacer que funcionen tarde o temprano. Les voy a explicar muy rápido. Nosotros hemos pasado por diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, el cáncer de mi esposa, bueno, primero fue la cadera. Y la operación me costaba un promedio de 850,000 pesos por el tipo de cadera que queríamos que le pusieran para que se volviera hasta que eterna, que donde ella se muera, que la cadera quede intacta. Hay una nueva prótesis de cadera que dura hasta que la muerte te separe de ella, ¿no? Así se lo dijo el doctor. Y entonces estamos muy preocupados. Primero porque queríamos que la persona que es el número 1 en prótesis o operaciones de prótesis de cadera, que es el doctor Felipe Gómez, operara a Leti. Entonces una operación que tenía que ser en el ABC o en Los Ángeles. ¿Y por qué él opera ahí? Nos digo, pues yo opero aquí. Yo decía, Dios, no me hagas eso. ¿Dinero? Pues no tengo. Y entonces el Señor me dijo, pues tú repite en fe que el dinero lo vas a obtener para operar a tu esposa con ese tipo de prótesis. Es una combinación ahora de porcelana y no sé qué es lo que le ponen a las rótulas de los carros de Fórmula 1, eso es que ya una presión impresionante en la carrera, ¿no? Y que no se rompen. Y entonces yo le dije a Leti, no, espérate, con una operación tenemos, ¿para qué queremos más? ¿No? Ella tardó 10 años tolerando el dolor. Y en esos 10 años todo el mundo esperábamos un milagro, algo así, que se apareciera el ángel con la varita mágica y le dijera ¡ting! Y yo, qué fe, ¿no? Y entonces nunca se apareció el ángel con la varita mágica, ¡ting! Y hubo que llegar hasta el quirófano. El milagro de Dios no se dio en el tin, se dio en la cartera. Tuvimos el dinero
necesario para que Leti pudiera ir a ser operada por el doctor Felipe Gómez. Es su doctor hasta ahorita. Y déjeme decirle, no lo operó ni en el ABC ni en Los Ángeles, lo operó en un hospital que es de la iglesia adventista. Aceptó venir a ese lugar a operar exclusivamente a mi esposa. Jamás lo había conocido al Señor. Por ese tiempo operaron a Gonzalo también, recuerdo muy bien. Le decíamos, vete con él. No, es que este cuate es de la congre, vete con él. Bueno, ya sabrán el asunto, ¿no? Pero creo que lo más interesante es lo que debemos aprender. Jesús les enseñó que al declarar la palabra con el respaldo de la fe, las cosas se crean. Digan conmigo, se crean. Creas o no creas. ¿Cómo aprendí el asunto de la fe? Okay. Yo trabajaba en la Secretaría del Trabajo en la dirección de USECA, que era una dirección internacional que había en México. No porque fuera muy bueno, sino porque tenía tíos, ya sabrá, ¿no? Que metían el hombro y entonces uno entraba a buenos puestos. Yo estaba trabajando ahí. Y yo recuerdo que esa área era muy cuidada. Yo tenía lugar en el estacionamiento, entonces tenía mi lugarcito, pero si tú no salías a las 6 en punto de la tarde, el lugar se cerraba y no había poder humano que abriera el lugar para que sacaras tu carro o salieras de la oficina. Todo el mundo sabía que a esa hora había que salir del lugar porque se iba a cerrar, y entonces había una guardia que resguardecía el lugar por el tipo de información que había. Entonces, un día fue una quincena, ¿no? Y nos pagaron. Y bueno, pues en aquel tiempo pagaban con unos cheques grandotes, azules, para los que trabajaron en aquellos años en el gobierno sabrán. Iban adentro de unas bolsas de plástico con unas grapas. Bueno, pues como yo trabajaba en Lucas Salamán, y Lucas Salamán daba Tlalpan, y a un lado de Tlalpan estaba 20 de noviembre, 2 cuadras. En la esquina 20 de noviembre había un banco Serfín, y todo el mundo en aquellos años se podía andar con dinero en la bolsa, ¿no? No había alguien que estuviera preocupado porque no te vea, no le cuentes, sino tú llegabas, lo cambiabas. La fila era muy grande, y para los que conocen a mi esposa, tú sabes que jamás podrías llegar a una quincena sin dinero, ¿no? Porque, gloria a Dios, digan conmigo, gloria a Dios. Para aquellos que están casados se los dije, no para los demás, ¿va? Y entonces, bueno, pues yo dije, voy a hacer fila. Además iba a dar un puente, queríamos irnos de vacaciones, y entonces yo dije, no, pues yo me espero. Salí del banco a las 6:05, la puerta ya estaba cerrada, no podía sacar el carro, lo intenté. Entonces, bueno, pues dije, voy a caminar. Me fui caminando por todo 20 de noviembre, quería llegar al Zócalo, porque ya vivíamos en el Estado de México, quería llegar al Zócalo. Y en aquellos años, le estoy hablando de los años 79, 80, no recuerdo muy bien la fecha. En aquellos años, 20 de noviembre, eran puras vecindades de un lado y del otro lado. No eran como, wow, ahora vas y ves tiendas de ropa y todo eso. No, antes eran vecindades. Yo iba caminando, y entonces al caminar oí una voz que me dijo, Abraham, párate y métete esa puerta. Era como ir a Tepito, ¿no? Dicen que te quitan los calcetines sin quitarte los zapatos, pero bueno. Entonces yo dije, no, pues estoy loco, ¿qué? Yo era bien nuevecito en el Señor. Déjame decirte, aprendí algo, que todo lo que no logres vencer, lo vas a repetir. Cada aprendizaje que quede concluso, Dios te llevará de nuevo al mismo. Y desde el principio yo lo sabía, ¿verdad? Yo lo sabía. Entonces yo agarré y me meto hasta el fondo. Hasta el fondo había una puerta entreabierta de una chocita ahí medio feona, y de repente la veo abierta, y antes de tocar la puerta me dicen, ve, pásale, como si me estuvieran viendo, ¿no? Llego, al fondo había una cama y un tipo estaba todo quebrado, lo acababan de atropellar.
Y uno que es muy espiritifláutico, ¿no? Yo dije, wow, ya la hice. Voy a orar por este tipo. Dios va a hacer un milagro, se va a parar y va a salir caminando como el cojo de la hermosa en Hechos capítulo 3, saltando y alabando a Dios, ¿no? Lo voy a llevar a la iglesia, al templo. Y entonces oigo una voz que me dice, hey, dale tu dinero. Espérense, yo lo primero que puse en mi mente, no, este es el diablo. O sea, vino a hurtar, matar y destruir, ¿no? Me quiere robar. Yo pensé eso en mi mente porque, déjame decirte, muchas veces tienes que anclarte en la realidad, ¿no? O sea, aquí estoy yo pensando y el dinero, y aquí estaba el sobre ya con todo el dinero adentro y pensando si yo llego a mi casa sin dinero y nos íbamos a ir de vacaciones. No, Dios, guarde la hora. No, te reprendo en el nombre de Jesús, le decía, ¿no? Y volvió la voz a decirme, dale el dinero. Y yo decía, bueno, y Señor, ¿y cómo lo atropellaron? Oiga, ¿qué es lo que tiene? Pues me fracturó, va a ir parte de todo. O sea, parecía que el tipo era un rompecabezas, una masa de carne ahí tirado, ¿no? Y le digo, ¿me permitiría orar por usted? Sí, claro, me dijo, ¿no? Pues ya sabe, cuando alguien está así, lo que sé es bueno. Y entonces, de nuevo dice, dale el dinero. Dios así obra, dale el dinero. A lo mejor esta mañana Dios te trajo para despelucarte y decirte, dale el dinero a la canasta que está ahí, ¿no? Tiene un propósito, enseñarte. Entonces yo dije, así como que, espero que sea de Dios. Había escuchado tantos testimonios en amistad de gente, todo el mundo hablaba de dar y vete en fe, y hazlo en fe, y camina en fe, y ponte en fe, y quítate los zapatos en fe. Me acuerdo una vez que vino John Garlock a la casa de los doctores, nos quitó los zapatos a los que, ¿quién quiere recibir al Señor? Quítese el zapato derecho. Pues ahí yo me quité el zapato derecho, volteo, y era el único con el zapato. Yo dije, qué vergüenza. Los que están al lado van a oler, ¿no? Dije, hable. Entonces, pues yo agarré y dije, en fe. En feria me iba a ir más adelante, ¿no? Entonces le digo, Señor, pues, mire, este es mi salario, no sé por qué se lo doy, quiero dárselo. Y el Señor así medio ve y se pone a llorar. Me dice, esa es la cantidad exacta que necesito para que la Cruz Roja ya me opere. Me salgo enojado, porque era más fácil orar por él y que recibiera un milagro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿A poco no pensamos todos así? Voy a ir a la iglesia porque me van a ir a poner las manos y no funciona así, porque Dios hace las cosas en forma diferente porque nos está enseñando. Diga conmigo, nos está enseñando. ¿Ok? 5 minutitos creo que me quedan. Y entonces salgo sin un centavo. Y la verdad, de chavo me daba por irme a Reforma a talonear un peso, ¿no? De traje, por 20 de noviembre, imagínense pidiendo un peso. Dije, no, Dios me libre. Pero estaba dispuesto a pedir el peso para llegar a mi casa y esperarme el regaño, como era lógico. Entonces voy caminando y nada más llego a la esquina y oigo que se para un carro así. Bueno, yo traía el pelo tibiritábara, de traje, cualquiera me conocía. Llega una Caribe y me dice el cuate, súbete, Abraham, te llevo. Me dice, ¿a dónde vas? Voy a mi casa, te llevo hasta tu casa. Dije, wow. Ahora sí me empecé a poner espiritifláutico. Dios no deja a sus hijos. Y entonces empiezo a citar el texto donde dice, Dios dice, no hay justo desamparado ni que su descendencia le haga falta, la versión PAN, ¿no? Me pongo bien espiritual y digo, no, pues si me está dando una aventona a mi casa, es el dinero que entregué me va a llegar. Ya no había bancos. Ya no había forma de ir al banco y sacar para irnos de vacaciones. Le prometí a la esposa, todavía no teníamos hijos,
que nos íbamos a ir de mochila al hombro a algún lugar con dinero. Así éramos nosotros, ¿no? Entonces me subo, me voy con el cuate. Llegamos a la casa, bueno, yo le iba hablando de Jesús, ¿no? Le iba hablando de este testimonio, de cómo Dios me había dicho, y el cuate nada más movía la cabeza. Estás loco, Abraham, siempre tú has estado bien loco. Antes era la droga, ¿ahora qué tienes? Y entonces le digo, mira, entregué mi vida a Jesús, ya le platiqué, ya le testifiqué. Llegamos a la casa, yo vivo en una subida, una cerrada. Nos abrieron la puerta, entramos, se para y me dice, oye, ¿te acuerdas que te debo una lana? Tengo que confesarles que yo vendía marihuana, ¿no? Antes de ser cristiano, hace 30 y tantos años, ¿no? Antes la gente te debía y no es, hoy los llegan a descapitar, les quitan la cabeza, ¿no? Los decapitan. Antes no, pues antes era, ya me amoló, ¿no? Con otras palabras. Y entonces el cuate me dice, oye, te debo una lana, ¿va? Entre nosotros era muy común, debo, no niego, pago, pues no tengo, ¿no? Agarra su cartera, cuenta y me da el dinero que me debía. Me dice, créeme que era más fácil romperte la cara que darte el dinero, pero no sé por qué te lo estoy dando. Entonces yo agarré, lo doblé, me despedí de él. Me dice, ¿y no vas a regresar a lo mismo? Le dije, no, ni de loco. Soy tan feliz en Cristo, de verdad, en serio, hasta el día de hoy, con todos los corajes que hago, pero soy feliz en Cristo, ¿no? Okay. Y entonces llego a la casa. Yo había visto que los primeros billetes eran de denominación más o menos grande. Entonces le dije, mi vida, vámonos, agarra la maleta y vámonos. Pero lo que Leti bajaba con su maleta y mi maleta, me puse a contar. Él me estaba dando el doble de lo que yo le había dado al Señor. Fui obediente a la voz de Dios y Dios se encargó de darme más del doble de lo que yo había puesto. Y hasta el día de hoy así ha sido. Fíjense bien, hasta el día de hoy con nosotros así ha sido. Y el día que no hay, sé que tengo que ayunar, hermano. ¿Me explico? Se me pasaron los kilos, ayunar. Dios tiene un propósito en todo. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que creemos en Cristo. ¿Ok? Déjeme hacer dos cosas esta mañana. Si tú estás aquí, no estás por casualidad, como cuando yo llegué a la casa de los doctores, no fue casualidad. Dios me llevó a ese lugar. Dios te trajo a este lugar. Y lo primero que Dios quiere hacer contigo es que le entregues tu vida. De verdad. No te preocupes qué piensas, si sí, si no, como yo, si resucitó o no resucitó. Bendita oración que hice cuando me pellizcaron y me puse de pie, porque esa oración hasta el día de hoy me mantiene disfrutando increíblemente del amor de Dios. De todas las cosas que yo te digo que van a cambiar en tu vida, porque después tuve que aprender los principios de la palabra de Dios. Pero comencé entregándole mi vida a Jesús. Si tú nunca lo has hecho, esta mañana es tu oportunidad. Dios te trajo con este propósito. Gracias por ponerte de pie. Quiero esperarte. Dios está aquí porque quiere esperarte. Simple y sencillamente es ponerte de pie y hacer una oración tan sencilla, de la cual parece que no pasó nada, pero pasó todo. Veme, todo. Tengo 3 hijos, tengo 3 nietos. Mi hija la mayor tiene un hijo de 9 meses, mi hija la menor tiene 2 hijos y mi hijo está soltero. Y yo te puedo decir que he visto la fidelidad de Dios
día con día. Y no podría darles testimonios impresionantes cuando me dediqué al Señor completamente, a servirle en la obra que Él tenía encomendada para mí. Pero todo comenzó en una oración, y en esa oración me pidieron que me pusiera de pie, como yo te pido esta mañana: ponte de pie. Porque el simple hecho de ponerte en pie habla de fe hacia Dios. Este es tu día. Por lo tanto, quiero pedirles que se pongan de pie. El asunto va a ser con Dios. Muchas gracias. No va a ser con nadie en particular, va a ser con Dios. Gracias por ponerse en pie. Okay. Yo no les voy a pedir que pasen al frente. Yo les voy a pedir que donde están en su lugar le digan: Señor Jesús. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te hago el dueño absoluto de ella. Y renuncio a todas las cosas que te han molestado de parte mía. Renuncio a todas las generaciones que han pasado hasta llegar este día a mi vida. Y te hago el gobernador de ella. Señor Jesús, te entrego mi vida. Tómala. Di conmigo amén. Amén. Yo les voy a pedir a todos los que se pusieron de pie, todavía tenemos acá el grupo, que pasen del lado de ustedes derecho hacia la parte donde dice bienvenidos. Por favor, quieren darles algunas indicaciones. Te pusiste de pie, hazme ese favor, ve a la parte de atrás con el edecán y él tiene algo que decirte, por favor. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 9183-0670 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga. Dígale a la persona que está a su lado: Dios es bueno. Y de verdad es bueno, ¿eh? Quiero agradecer a los doctores, a la doctora, la invitación. Estoy infinitamente agradecido por estar aquí. Yo nací aquí en Amistad, en la casa de los doctores, en el año de 1987. Hace, 30 y titipuchal de años, ¿no? Pardillo todavía no se casaba, era muy chavito, todavía no tenía hijos, ¿va? Ninguno de los hijos de la doctora se habían casado. Y pues yo llegué ahí siendo ateo. Digan conmigo, él era ateo gracias a Dios. Uno no sabe los caminos que el Señor tiene, ¿no? Y déjeme comentarle algo así muy rápido, aprovechando este día. Gracias a que en la escuela me habían formado siendo un ateo científico, porque así lo declaraba mi maestro de filosofía.
y a un grupito nos agarró exclusivamente para, pues, enseñarnos, podríamos decir adoctrinarnos. Y como yo venía de una familia disfuncional en el sentido religioso, mi padre era escéptico no de palabras, sino realmente en serio. Él era masón, grado 33, y entonces en mi casa, durante el tiempo que yo duré viviendo ahí, nunca se mencionó a Dios. Sabíamos que mi mamá iba a la iglesia, de la cual pues parecía rata de librería, no de iglesia, y mi papá no le permitía que ella nos hablara absolutamente nada de Dios. Él siempre le decía a mi mamá que en algún día nosotros íbamos solitos a determinar la fe que consideramos. El momento que yo me acerqué fue así como que, no, o sea, huele feo este tipo. Y entonces yo dije, pues con esa muchacha me voy a casar. Sin saber absolutamente nada, con esa muchacha me casé. Tengo 34 años, voy a cumplir 35 años el mes de mayo casado con ella. Gracias a Dios. Solamente ha habido una mujer que me ha soportado, y esa es Leti, ¿no? Porque ella es una buena cristiana, yo creo, ¿no? Bueno, entonces yo llego y trato de acercarme, no me permite acercarme, pero pues tiene 8 hermanos, y entonces todos me dieron el teléfono de Leti, y yo al día siguiente le hablé y fui a verla. Desde luego yo le invitaba al cine, o a una disco, o bueno, a salir, y ella me decía, no, porque todos los jueves y viernes tenemos reunión en la casa de los Galeazzi, y los domingos nos veníamos a la casa de los doctores, hasta acá, a la casa donde ellos están, ¿no? Ahí en Dakota. Y entonces fue impresionante. Yo creo que por aquí algo está funcionando mal, espérenme tantito, espero. Es que cosas y yo no nos damos mucho. Pero bueno, llego entonces a la casa, y pues hay una reunión, recuerdo muy bien. ¿De qué cree que le voy a compartir esta mañana? Es mi tema favorito hasta el día de hoy. Pero déjenme le explico. Entonces yo llego, y la verdad es que fue tan complicado. Llegué porque pues la que actualmente es mi esposa, Leti, no pudo venir conmigo, pero está mi hijo Abraham. Ponte de pie, hijo, nada más para que te conozca. Él es el más chiquito. No, él tiene todos los problemas intelectuales que yo tuve en algún tiempo con respecto a lo mismo que le estoy hablando. Y aunque él sigue al Señor, tiene muchas crisis existenciales, yo lo entiendo. Si alguien lo entiende, pues es su papá, ¿no? Y bueno, entonces le regalo este. Gracias. Bueno. Sí, 4, 3, 2, 1. ¿Sí me escuchan? Y entonces, bueno, pues yo voy siguiendo a Leti. Leti, yo la conocí. Usted no me va a creer, pero cuando yo conocí a Leti, yo tenía como 6 días de parranda. El alcohol salía por los poros, y cuando yo la conocí en una reunión, su prima se estaba graduando ese día, y fuimos a su casa. Y entonces yo llegué ahí, no quiero hacerle el cuento muy largo, y entonces pues imagínese a alguien que tiene 6 días tomando seguidos. Entonces pues que era la mejor para nosotros. Entonces, sin ninguna guía, pues cada quien camina como se le pega la gana, ¿no? Entonces mis tíos, todos ellos vienen de una trascendencia de la misma que mi papá. Entonces nuestra influencia nunca fue acercarnos a una iglesia. Yo soy de Gómez Palacio, Durango, y hice mi primera comunión, aunque usted no lo crea, porque era un asunto pues de social en aquellos años.
había que ir. Pregúnteme qué aprendí, no me acuerdo más que los pellizcos que la monja me daba. Porque si no aprendíamos nos pellizcaba, entonces a mí me pellizcaba todos los días. O cada vez que íbamos al asunto ese de la formación que dan. Entonces algunas personas me preguntan, oye, ¿tú sabes algo de la Iglesia Católica? Le digo, yo no sé absolutamente nada. Ya empezó a tronar esto, no se preocupe. Vamos a decirle, dile a la persona que está a tu lado, es la unción, no te preocupes. La unción de no sé qué, pero es la unción de allá del equipo. Y entonces, déjenme le explico. Cuando yo por primera vez pisé la casa de los doctores, híjole, para mí hubo una crisis impresionante en mi mente. ¿Por qué? Porque mi formación era, Dios no existe, y en aquellos años todo era fe. Recuerdo, siempre nos hablaban de fe y de fe y de fe.